Las elasticidades. Las curvas de demanda brindan información muy importante acerca del comportamiento del consumidor. Se suelen obtener indicadores que buscan reflejar la respuesta del individuo ante cambios del entorno económico. Los principales cambios analizados son los del precio del propio bien, el precio de otros bienes y el ingreso. Para cada uno de ellos podemos definir una elasticidad. Elasticidad precio de la demanda. En primera instancia, mediremos la respuesta del individuo ante cambios en el precio del propio bien. Intuitivamente, se pueden comparar los cambios en la cantidad demandada, delta Q, ante cambios en el precio, delta P. Es decir, menos delta Q sobre delta P. Dicho indicador siempre es negativo, por lo que si aumenta el precio, se reducen las cantidades demandadas y viceversa. Esto es, la demanda tiene pendiente negativa. A su vez, como se observa en el inverso de la pendiente de la curva de la demanda. Sin embargo, este no es un buen indicador. Si el precio aumenta un peso, pasando de 5 a 6 pesos por unidad, y las cantidades disminuyen de 12 a 10, nuestro indicador es menos 2 sobre 1. Sin embargo, el mismo resultado se obtiene si aumenta un peso, pero el precio pasa a ser de 5.000 a 5.001 y de 1.012 a 1.010 las cantidades. Para recoger esta información es que se toman las variaciones porcentuales. La elasticidad precio de la demanda o elasticidad de la demanda es el cambio porcentual de la cantidad demandada dividido por el cambio porcentual del precio. P es igual a delta Q sobre Q dividido delta P sobre P. Como mencionamos anteriormente, si la demanda tiene pendiente negativa, este indicador siempre será negativo. Por ello, se suele tomar el valor absoluto. Reordenando la definición, la podemos expresar como P es igual a delta Q sobre delta P por P sobre Q. Recordando que delta P sobre delta Q es la pendiente de la curva de demanda, es posible expresar la elasticidad precio como EP igual a 1 sobre pendiente por P sobre Q. Dado que trabajamos solo con demandas lineales, es decir, con rectas, estas tienen la misma pendiente en cualquier punto. Lo que cambia es P y Q. Veamos en la figura 2.17 la elasticidad precio en distintos puntos de la demanda. Por ejemplo, en el punto A, EP es igual a 4. 1 sobre 2 por 16 sobre 2. En el punto B es 1. 1 sobre 2 por 10 sobre 5. Y en el punto C es un cuarto. 1 sobre 2 por 4 sobre 8. En el caso del punto A, al ser la elasticidad precio 4, implica que si aumentara el precio en 1%, la cantidad demandada se reduciría en 4%. Es decir, a partir de este simple ejemplo, es posible categorizar la elasticidad precio según el valor que toma. Se dice que una demanda es elástica si la elasticidad precio es mayor que 1, inelástica si es menor que 1 y unitaria si es igual a 1. Resulta muy útil ver el porqué de estas expresiones. Si la elasticidad precio es mayor que 1, implica que la variación porcentual de la cantidad demandada es mayor a la del precio. El numerador debe ser mayor que el denominador. En este caso, el individuo respondió mucho a las variaciones del precio. Fue muy sensible. Por ello se dice que la demanda es elástica. En caso contrario, si la elasticidad precio es menor que 1, implica que el consumidor respondió poco a las variaciones del precio. El numerador es menor que el denominador. En ese caso, se dice que la demanda es inelástica. Como observamos en la figura 2.17, toda demanda lineal presenta las tres categorías de elasticidad precio. En su punto medio es unitaria, hacia arriba es elástica y hacia abajo es inelástica.
En la figura 2.18a analizamos la demanda de insulina. Los consumidores demandan siempre la misma cantidad, cualquiera sea su precio. La demanda en este caso es inelástica. En la figura 2.18b representamos la demanda de sal urusal. Dado que es igual a otras sales, los consumidores demandan a ese precio, pero si sube se cambia a otra sal. Se dice que la demanda es perfectamente elástica. La demanda es perfectamente elástica si la elasticidad precio es infinita, en cuyo caso la curva de demanda es horizontal. La demanda es perfectamente inelástica si la elasticidad precio tiende a cero, es decir, la demanda es insensible a las variaciones de precio. En este caso, la curva de demanda es vertical. Dado que la demanda del mercado la obtuvimos por agregación de las demandas individuales, y a su vez estas se derivan de las preferencias óptimas del consumidor, la magnitud de la elasticidad precio dependerá de aquellas variables que determinen el equilibrio del consumidor. En forma simplificada, los determinantes de la elasticidad precio son: 1. Existencia de sustitutos. La insulina que mencionamos no tiene sustitutos cercanos. Por tanto, al aumentar su precio, no varía la cantidad demandada. Su demanda es inelástica. Sin embargo, al analizar la sal urusal, vimos que si aumenta su precio, rápidamente el consumidor cambia de marca. En este caso, es elástica. Si un bien tiene sustitutos, su demanda tenderá a ser más elástica. 2. Proporción del presupuesto. Ante una subida de los precios de los distintos bienes, los consumidores no responden igual. Los escarbadientes, por ejemplo, representan una proporción pequeña en el gasto de los individuos, mientras que el gasto en la mutualista representa una proporción muy grande en el mismo. En el caso de los escarbadientes, quizá pase desapercibido el aumento del precio, y los consumidores no ajusten las cantidades demandadas, mientras que no sucede lo mismo si sube el precio de la mutualista. De esta forma, cuanto menor sea la proporción que representa un bien en el gasto, la demanda de ese bien tenderá a ser menos elástica. El tiempo. El plazo en que analicemos cómo responde el individuo a las variaciones de los precios es determinante. En el largo plazo, la elasticidad de la demanda suele ser mayor que en el corto plazo. Por ejemplo, en las crisis petroleras de 1973 y 1979 subió el precio de la nafta. Al comienzo, quizás los individuos usaron menos sus autos y por tanto ajustaron la cantidad demandada de nafta, pero lo siguieron usando. Sin embargo, en el largo plazo podrían cambiar a autos eléctricos. Por último, es importante analizar la relación entre elasticidad y el gasto total que realizan los individuos. Supongamos que usted es un directivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF, durante la Copa América de 1995. El conocimiento de la elasticidad precio de la demanda de entradas le hubiera permitido saber si, reduciendo el precio de las entradas, hubieran aumentado los ingresos de la AUF. El gasto total es lo que gastan los consumidores en un bien y se calcula como el precio por unidad por las cantidades compradas, P por Q, y es igual al ingreso total de los vendedores. Analicemos la figura 2.19. ¿Qué sucede si bajamos el precio de las entradas de fútbol? Si nos encontramos en el tramo elástico de la curva de demanda, panel A la izquierda del punto medio, la reducción del precio lleva a un aumento del gasto total. Obsérvese que en el gráfico el gasto total inicial es A más B y el final es A más C. Por lo tanto, el gasto se reduce en una magnitud B y aumenta en una magnitud C. Claramente, el gasto total final es mayor. Sin embargo, si la misma reducción del precio se produjera en el tramo inelástico de la curva de demanda, como observamos en la figura 2.19, panel B, el gasto total se reduciría.
De esta manera, para los directivos de la AUF es fundamental saber si la demanda de entradas de fútbol es elástica o inelástica, porque bajar los precios no necesariamente aumentará los ingresos totales.